Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Accidente de trabajo y enfermedad laboral por productos químicos de uso agrícola, impacto a la salud e impacto ambiental. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Zanabria, muy buenos días y bienvenido. Qué pena con ustedes, ¿me ven mucho mejor? Sí, creo que sí. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra temática, que es nuestro séptimo seminario que llevamos en el año. Vamos a comenzar con una frase de Edward Avey. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen pan. ¿Por qué arranco el seminario con esta frase? Porque Colombia es un país netamente agrícola. Independientemente a las tendencias actuales o a las tendencias que vayan cambiando con el tiempo, pues no está dentro de nuestro alcance. Pero sí es importante reconocer que el gran potencial que tiene Colombia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es ser una despensa. Tenemos una gran cantidad de biodiversidad, una gran cantidad de riqueza desde el punto de vista agrícola y tenemos unas inmensas áreas de cultivo. ¿Tenemos problemas? Sí, también tenemos problemas desde el punto de vista de erradicación de cultivos. ¿Y por qué involucro este tema de erradicación de cultivos si no tiene que ver con lo agrícola? Porque los agentes químicos que se utilizan para atacar las plagas desde el punto de vista de la actividad agrícola también se utilizan o se han utilizado en erradicación de cultivos ilícitos. Independientemente del uso que se le dé al producto químico, los efectos son iguales. Y eso es el objetivo de este seminario. Responder de una forma directa y precisa ante cuál es el daño que pueden causar los productos químicos de uso agrícola, en este caso plaguicidas, frente a la salud humana y al impacto ambiental. Por eso vamos a tener tres momentos. En un primer momento vamos a hablar de la caracterización de consumo de plaguicidas en Colombia. En un segundo momento vamos a hablar de los efectos en la salud humana por uso de plaguicidas desde el punto de vista específico y concreto. Y en un tercer lugar, en un tercer momento, vamos a hablar de impactos ambientales por el uso de plaguicidas. Nuestro objetivo general, conocer el impacto en la salud humana y en el ambiente por el uso de plaguicidas, de acuerdo con el tipo de plaguicidas empleados en Colombia y las prácticas ocupacionales identificadas. Porque es que recordemos que cuando hablamos de productos químicos, no solamente hablamos de la peligrosidad, hablamos del puesto de trabajo. ¿Por qué hablamos del puesto de trabajo? Porque estamos hablando de cómo se expone el trabajador al producto. Entonces, siempre vamos a hablar de tres elementos: la peligrosidad del producto, las características del proceso y las condiciones del puesto de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones de puesto de trabajo, no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de las características que tiene el trabajador al momento de ejecutar su actividad y tiene el contacto con los productos químicos. Por ello, vamos a tener tres objetivos específicos: determinar qué tipo de plaguicidas se usan en los cultivos en Colombia, describir el impacto en salud asociado a los plaguicidas usados en Colombia específicamente, y como tercer objetivo, conocer el impacto ambiental del uso de plaguicidas. Para ello, vamos a comenzar con nuestro sondeo del día de hoy. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor?
Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Identifique de los siguientes plaguicidas químicos de uso agrícola, ¿cuáles no son plaguicidas? A, herbicidas, B, insecticidas, C, fertilizantes, D, fungicidas. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, herbicidas, un 10%, B, insecticidas, un 2%, C, fertilizantes, un 82%, D, fungicidas, un 6% de respuesta. Nos vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, identifique la práctica ocupacional correcta en el uso de plaguicidas. A, mezcla de productos con diferentes principios activos. B, cambio de ropa después de aplicar el producto. C, comer y beber mientras se está realizando la aspersión. D, realizar dilución y mezcla de productos con la mano. 15 segundos para dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, mezcla de productos con diferentes principios activos, un 14%. B, cambio de ropa después de aplicar el producto, un 82%. C, comer y beber mientras se está realizando la aspersión, un 0%. D, realizar dilución y mezcla de productos con la mano, un 3% de respuesta. Nos vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué plaguicida fue prohibido en Colombia en el año 2022? A, cloripirifos, B, mancozeb, C, glifosato, D, paraquat. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, cloripirifos, un 5%, B, mancozeb, un 1%, C, glifosato, un 89%, D, paraquat, un 5% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. ¿No te escuchamos, ingeniero? ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Ok. Bueno, vamos a comenzar nuestro seminario y vamos a darle a detalle. Primero, les estoy presentando en esta diapositiva la estadística para el año 2021, pues aún no conocemos, no tenemos disposición de las estadísticas 2022 de los plaguicidas, clase de plaguicidas, por producción, tanto en kilogramos como en litros. Si podemos, como nos podemos dar cuenta de esta tabla, los que tienen mayor peso son los fungicidas. También encontramos herbicidas e insecticidas, pero definitivamente el que tiene mayor peso, pues estamos hablando de 42.185 toneladas, pues aquí estamos hablando de kilogramos. Recordemos que la conversión de kilogramos a toneladas es de 1000. Entonces estamos hablando de 42.185 toneladas y también estamos hablando de 47.501.373 litros de producción. Démonos cuenta que la venta es mayor que la producción. Esto está asociado ¿a qué? Al volumen importado. Estas diferencias que ustedes encuentran entre la producción y la venta son o corresponden a lo que son el volumen de importación de productos. Démonos cuenta aquí que así como el que más se produce en Colombia son los fungicidas, los que más se importan son los herbicidas.
Entonces tenemos, y pues también tenemos un volumen importante desde el punto de vista del consumo de insecticidas. Tenemos mezclas de productos, mezclas formuladas. Cuando aquí encontramos en esto insecticida más acaricida, estamos hablando de mezclas formuladas. Y hago la aclaración, pues por lo que viene a continuación. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el alto consumo de herbicidas y fungicidas, tenemos que caracterizarlos, porque herbicidas es la familia de productos químicos, fungicida es la familia. Recordemos un poquito el seminario realizado el año anterior. Cuando hablábamos de herbicidas, estamos hablando de productos que controlan maleza o controlan otro tipo de plantas que pueden afectar los cultivos. Cuando estamos hablando de fungicidas, estamos hablando de control de hongos que pueden hacerle daño a los cultivos. Y cuando hablamos de insecticidas, estamos hablando de control de insectos que vienen a comerse las plantas o a generar algún daño en las plantas. Entonces, miremos que el glifosato, el paraquat, el propanil, son de los más importantes herbicidas. Y entonces aquí voy a empezar a hablar específicamente de glifosato por la última pregunta. El glifosato se ha utilizado, el uso que se ha utilizado el glifosato en erradicación de cultivos ilícitos es precisamente su target, su objetivo de eliminar plantas, ¿sí? Entonces, el cultivo ilícito como tal se conserva o se considera desde el punto de vista del uso del glifosato como maleza. No confundamos el control o la prohibición del uso del glifosato para aspersión aérea, que es lo que se ha prohibido en varios momentos por la Corte, a la prohibición del uso y comercialización de uno de los productos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el glifosato es un producto que se utiliza para erradicación de productos de cultivos ilícitos, pero su uso como tal no está prohibido en Colombia. Se puede utilizar para erradicar herbicidas o para erradicar maleza en otro tipo de cultivos, al igual que el paraquat, al igual que el propanil. Desde el punto de vista de los fungicidas tenemos el clorotalonil, el mancozeb, que puede estar simple o en mezcla con otros productos, y tenemos el difenoconazol. Y en insecticidas, pues los que ya había mencionado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque debemos empezar a relacionar también y entramos con otro aspecto. Los productos, los plaguicidas inorgánicos, como el oxicloruro de cobre y el oxicloruro de zinc, no sé si recordemos que cuando la plaga de la broca inundó los cultivos cafeteros, se utilizó oxicloruro de cobre o de zinc. Esos son compuestos inorgánicos totalmente caracterizados que tienen unos targets específicos para el control de ciertas plagas. Cuando hablamos de plaguicidas vegetales, estamos hablando de productos extraídos de diversas partes de vegetales. Estamos hablando de las piretrinas y de la nicotina. Entonces, démonos cuenta que la nicotina, por eso es que muchas veces se utiliza cigarrillo, se utiliza el tabaco del cigarrillo. ¿Para qué? Para las plantas, desde el punto de vista en las casas. En las casas, la nicotina sirve para alejar plagas. Pero nos venimos al grueso desde el punto de vista de lo que estamos utilizando hoy día de plaguicidas, los organosintéticos y los sintéticos. Es decir, son moléculas sintetizadas por el hombre en el laboratorio y comprende un amplio grupo de sustancias como los organofosforados, los organoclorados, los carbamatos, los ditiocarbamatos y otros derivados warfarínicos. Ahorita voy a hablar un poquito de organofosforados, organoclorados y algunos de estos. Y hablamos de manejo integrado de plagas. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas, estamos hablando que además del uso de productos químicos para el control de plagas, también utilizamos algunos productos elaborados a partir de microorganismos vivos. Microorganismos como virus, bacterias y hongos.
Esto es importante para lo que les voy a contar a mencionar a continuación, pero entre los hongos que tienen un mayor uso como plaguicida o bioplaguicida es el Trichoderma harschianum, el Paccilomyces lilacinus y el Boveria baciana. El metarrhizum también se utiliza como un control biológico, pero el metarrhizum también se utiliza para fijación de nitrógeno. Tiene varios usos. Y aquí, pues no está mencionado, pero también se utiliza desde algún tiempo plaguicidas a partir de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se utiliza en cultivos de papa y de algodón principalmente. Estas formulaciones también tienen unos riesgos a la salud, pero nos vamos a enfocar ahorita en los plaguicidas que son químicos. Y entonces aquí tenemos que entrar a identificar las prácticas ocupacionales actuales. Y esto no solamente se da en plaguicidas, esto se da a todo nivel. Entonces vamos a mirar y quiero resaltar un poco las imágenes de la diapositiva. Mientras que la imagen superior es un estándar de seguridad en aspersión y es la foto que encontramos en muchos cultivos. La realidad es diferente. La realidad es la que encontramos en algunas, la imagen inferior izquierda corresponde a algunos cultivos y la imagen inferior derecha es la que corresponde a la mayoría de los cultivos. Vemos al trabajador en unas condiciones muy precarias desde el punto de vista de su labor ocupacional. Y en este orden de ideas también tenemos que decir que si bien las prácticas agrícolas han mejorado en los últimos años, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo no han evolucionado de la misma forma. Se han mantenido malas prácticas ocupacionales por muchos motivos. Motivos de informalidad laboral, un pago por jornal, un pago a destajo, un desconocimiento frente a los temas de seguridad y salud en el trabajo, un desconocimiento frente a la selección correcta de elementos de protección personal, una disponibilidad de mercado de elementos de protección personal en ciertas regiones, porque es que pensamos que como estamos en Bogotá, entonces los elementos de protección personal que se tienen en Bogotá se consiguen en cualquier parte del país. No, no es cierto. Las condiciones de Bogotá son muy diferentes a las condiciones que encontramos en otras partes a nivel nacional. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos y voy a empezar a mencionar cada uno de ellos. El trabajador usualmente tiene hábitos de beber y comer durante la aspersión. ¿Por qué? Precisamente por la programación de las jornadas de aspersión del uso de plaguicidas. Son jornadas largas y entonces el trabajador lleva sus onces, por así decirlo. Y también hay unos temas de hidratación que son importantes por las temperaturas que manejamos desde el punto de vista ambiental. Entonces, usualmente suelen beber y comer durante la aspersión, lo que aumenta la probabilidad de la intoxicación o aumenta la exposición desde el punto de vista de la ingestión. También tienen hábitos de fumar, pero es que también miremos, si el trabajador tiene una protección respiratoria, pues se le va a restringir ese hábito de fumar. Pero si el trabajador está libre, simplemente como lo ven en la imagen que les estoy señalando, donde no tiene elementos de protección personal, no tiene guantes, no tiene protección respiratoria, no tiene protección visual. Entonces, pues realmente el trabajador no va a tener ninguna barrera ni ningún obstáculo para fumar mientras está haciendo la aspersión. Las bombas de aspersión que llevan en la espalda, que en el campo se conocen textualmente como cacorros, ¿sí? Y aquí hablemos lo claro, ¿sí? Uno debe llegar al trabajador con el lenguaje que el trabajador utiliza sin perder su lugar. Porque es que muchas personas consideran
que entre más técnico se le hable al trabajador, más impacto se va a lograr. No, no es cierto. Cuando estamos hablando de un trabajador de campo, de un trabajador rural, de un trabajador de actividades agropecuarias, y eso también lo hablamos en ciudad, lo que son las empresas fabricantes de productos de plaguicidas, debemos tener en cuenta cuál es nuestro tipo de trabajador, cuál es el nivel de formación. Aquí en Bogotá encontramos personas con bachillerato, pero en campo encontramos personas con escasa primaria. Entonces, hablemosle como él conoce y entablemos una comunicación de la forma en como realmente nos entiende. En ese orden de ideas, pues las bombas de aspersión, ellos las conocen, o en muchas partes se conocen como el cacorro, y no le tenemos un mantenimiento adecuado. Otro aspecto que se ve mucho en campo es revolver la mezcla con la mano. ¿Qué es revolver la mezcla con la mano? Como todos los productos, como todos los plaguicidas vienen concentrados, para aplicarlos, pues hay que hacerles una dilución en un solvente, ya sea agua o ya sea cualquier otro tipo de producto de acuerdo a la recomendación del fabricante. Entonces, lo que se hace usualmente es que en esos procesos de dilución, como son tan grandes, como son en canecas o en recipientes muy grandes, lo que hacen es aplican el producto, le agregan el agua o el solvente y meten la manito y revuelven para darle homogeneidad a la mezcla, lo cual no corresponde. No se bañan ni cambian la ropa después de la aspersión. Esto es muy asociado al tipo de infraestructura que tienen los cultivos. Pensar en duchas para los trabajadores después de la aspersión o después de la aplicación del producto no es tan fácil, no es tan sencillo. Es un tema de infraestructura y es un tema también de costo, también, también de disponibilidad de agua. O sea, son muchos factores los que impactan el no tener estas medidas. Pensemos que es importante en los cultivos donde no hay duchas, por lo menos tener la buena práctica o implementar la buena práctica de decirle al trabajador que cambie su ropa después de la aspersión, que utilice cierta ropa específica para hacer la aspersión, que la ropa que utiliza para hacer la aspersión no sea la misma que traiga de su casa o que use de forma regular, y también el lavado de esa ropa. Nuevamente, las condiciones de infraestructura de los cultivos no permiten tener zonas de lavado, lavanderías para estar lavando la ropa del trabajador, y es importante que el trabajador separe esta ropa para lavarla y no contaminar la ropa del resto de su familia. Son prácticas que son sencillas, pero también que tienen mucho trabajo desde el punto de vista de la sensibilización y de la socialización con los trabajadores. No uso de algunos elementos de protección personal. En muchos estudios se han encontrado trabajadores como como el de la imagen inferior derecha. Trabajadores que no tienen guantes, que no tienen gafas, que no tienen protección respiratoria, y las condiciones climáticas de campo pues los conducen a utilizar ni siquiera una camiseta de manga larga, sino camiseta de manga corta o camiseta de manga sisa, como ustedes pueden apreciar en la figura. Esto es importante tener en cuenta que el trabajador sí efectivamente siente mucho calor, y además de la condición y del trabajo tan arduo que hacen al aplicar, al aspersar los plaguicidas, también las condiciones ambientales dificultan su labor, teniendo en cuenta que es a cielos abiertos y que es a sol vivo. Estamos hablando de temperaturas tranquilamente 30 grados centígrados, y también el horario de la aspersión. Cuando hablamos del horario de la aspersión, estamos hablando que las horas adecuadas, según se recomienda en la literatura, es de 6 a 10 de la mañana, precisamente para evitar la generación de vapores o la migración, o sí, el arrastre de vapor, la generación de vapores y el arrastre de los mismos por condiciones climáticas. Pero en muchos cultivos vemos que la aspersión se programa a cualquier hora, y como les digo, esas horas no programadas o esas horas
o el realizar la aplicación de plaguicidas en la tarde, pues puede generar impactos no solamente para la salud de la persona, sino también para el ambiente y para otros cultivos. Tenemos también falta de limpieza y desinfección de elementos de protección respiratoria y gafas. Es muy importante no solamente que el trabajador tenga sus elementos de protección personal correspondientes o necesarios, sino que les haga un mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de aspersión de plaguicidas, lo primero que se contamina son los elementos de protección personal. Así como los elementos de protección personal están contaminados, pues hay que darles una limpieza por lo menos diaria, es decir, cuando terminan su actividad de aspersión. Y esto es, si no se ve en Bogotá, que se le da al trabajador un instructivo, una capacitación para que lave sus elementos de protección personal, que en Bogotá realmente es muy sencillo, pues esto va a ser mucho más complejo para trabajadores del sector agrícola y trabajadores del sector rural. Nos observan los periodos de carencia y de retiro. Es importante que aclaremos cuáles son los periodos de carencia y cuáles son los periodos de retiro. Cuando estamos hablando de periodos de carencia, estamos hablando de los periodos, del periodo en que el trabajador no debe transitar por el cultivo después de realizar la aspersión del plaguicida. Entonces, si el periodo de carencia de un plaguicida dice 4 horas, pues termino la aspersión y debo esperar 4 horas para volver a ingresar al cultivo para hacer otro tipo de actividades. Cuando hablamos del periodo de retiro, estamos hablando de la última aspersión que se hace con respecto a la cosecha. Estamos hablando cuál es el tiempo que debo dejar después de aplicar el plaguicida entre la recolección del producto del cultivo, hacer la cosecha. ¿Para qué? Para evitar no solamente la contaminación del trabajador, sino la contaminación del consumidor, que es a quien le llega el producto final. Tengamos en cuenta también que muchos productos son de exportación y por eso es importantísimo hablar de muchos sistemas que han implementado. Hablemos de RCPO para aceite de palma o para los cultivos de palma, de aceite. Hablemos de sello verde para flores. Es decir, hay muchos sistemas de gestión que precisamente lo que buscan es implementar buenas prácticas para evitar la contaminación y la afectación de la salud del consumidor por uso de productos químicos de uso agrícola. Hablamos también de la ausencia de estándares de seguridad en el almacenamiento de plaguicidas. Los almacenes de plaguicidas no tienen la infraestructura, no tienen la señalización, usualmente hay derrames. Bueno, hay toda una serie de factores que afectan el almacenado de los plaguicidas en los almacenes correspondientes a todo nivel. Y finalmente, a nivel rural, precisamente por las condiciones de salud y por las condiciones de infraestructura de nuestro sistema de salud, hay un subregistro de intoxicaciones agudas por plaguicidas y seguimiento a condiciones de salud. Se han hecho algunos estudios frente a intoxicaciones, frente a efectos en la salud de plaguicidas, pero no son muchos. Hasta aquí me están escuchando, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, pueden hacerla. Con base en esto, en las prácticas ocupacionales y en los productos que se están empleando, pues tenemos que entrar a mirar los efectos en la salud por productos químicos de uso agrícola. Entonces vamos a empezar con Paraquat 200. Recordemos, el Paraquat, ¿qué es? El Paraquat es un herbicida. Al ser un herbicida, lo que hace es dañar, precisamente, afectar los mecanismos de reproducción de la planta para marchitarla. Pero así como marchita la planta, pues también va marchitando a las personas. Es uno de los productos de mayor peligrosidad en lo que son plaguicidas. Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene 4 pictogramas, de los cuales 3 son peligros a la salud y 1 es peligro al ambiente.
De peligros a la salud tenemos que es corrosivo en metales. Si es corrosivo en metales, también va a ser corrosivo en la piel. Es nocivo en caso de ser ingerido. Es tóxico en contacto con la piel. Causa reacciones alérgicas a la piel. Causa serios daños a los ojos. Es fatal si es ingerido. Puede causar irritación respiratoria. Sospechoso de ser dañino a la fertilidad, sospechoso de daño al feto, es decir, es teratogénico, causa daño a órganos por exposición prolongada o repentina y es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos prolongados. Mirando estas frases de peligro, tenemos que entrar a mirar en dónde está el accidente de trabajo y en dónde está la enfermedad laboral. El accidente de trabajo puede estar precisamente en esa irritación, ese daño a los ojos y esa irritación en piel o corrosión. Puede ser corrosión, si es corrosivo en metales, como les cuento, también va a ser corrosivo o usualmente es corrosivo en piel. Por lo tanto, tenemos que accidente de trabajo es por contacto de piel y ojos y toxicidad aguda por ingestión. Desafortunadamente, muchos de estos productos agrícolas también los utilizan como agentes o se han documentado eventos para eventos suicidas. Es decir, algunas personas utilizan o consumen estos productos con el fin de suicidio, de tomar su vida. Y en esto hay una gran cantidad, la estadística arroja unos números altos desde el punto de vista de ingestión intencional o intoxicación intencional con plaguicidas en diferentes sectores. Estamos hablando de enfermedad laboral. Enfermedad laboral estamos hablando de reacción alérgica a la piel e irritación respiratoria. También podemos hablar de causa de daños a órganos por exposición prolongada o repentina. Ahí ya estamos hablando de el daño a la fertilidad y estos daños a órganos por exposición prolongada. Estamos hablando de enfermedad laboral y finalmente nos vamos a la frase H410 que dice que es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos prolongados, es decir, hay una intoxicación a corto y largo plazo. El propanil, que es otro de los herbicidas, genera accidente de trabajo por ingestión o nuevamente también se ha utilizado en intención suicida. Es levemente tóxico por absorción cutánea. Pueden causar depresión del sistema nervioso central. Esto se identifica por medio de dolor de cabeza, vértigo, somnolencia y confusión. Otros síntomas que incluyen es la orina oscura y sangre. Esto es por un efecto que se llama metahemoglobunemia. La metahemoglobunemia es cuando no hay un intercambio correcto entre la sangre y el oxígeno y se crea precisamente estos componentes que conducen a encontrar una orina oscura y sangre en la orina precisamente por la metahemoglobunemia. Frialdad, cianosis e ictericia. Cuando hablamos de enfermedad laboral estamos hablando de exposiciones repetidas que pueden causar daño a células rojas de forma permanente, daño hepático y metahemoglobunemia. Ustedes encuentran aquí las frases de peligro, que es la H302, nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel, irritación cutánea, lesiones oculares graves, puede irritar vías respiratorias y cuando encontramos estas frases, pues, ¿cuál debe ser nuestro primer impulso? Pues generar esa selección y suministro y seguimiento, suministro y seguimiento de elementos de protección personal. Si tengo un producto que dice que es tóxico en contacto, que causa serio daño a los ojos, pues debo entregarle al trabajador gafas. Si tengo que es tóxico en contacto con la piel, pues debo darle un uniforme, un overol de manga larga para evitar que haya contacto en la piel de los brazos.
Y también debo darle elementos de protección personal como guantes, precisamente para evitar la afectación no solamente por la irritación o por la corrosividad del producto, sino también por su toxicidad en caso de contacto con la piel. Esto es tanto para el paraquat como para el propanil. Y venimos a hablar del clorpirifos. El clorpirifos, recordemos que es el clorpirifos. El clorpirifos es un insecticida. El clorpirifos, ustedes pueden ver la molécula, es una molécula, es un compuesto orgánico que tiene cloro como un halógeno, es un halógeno. También tiene un segmento de la molécula, es un fósforo que tiene un doble enlace con azufre y tiene radicales orgánicos. Esto es un órgano clorado, es un compuesto órgano clorado, que eran los que mencionábamos anteriormente cuando estábamos hablando de compuestos sintéticos. Se llama órgano clorado, ¿por qué? Porque tiene un anillo que se refiere a los elementos de característica orgánica, es decir, que tienen carbono. Recordemos que cada vértice es un carbono. Y tiene radicales cloro. ¿Tiene cuántos radicales cloro el clorpirifos? 3 radicales cloro. Entonces, cuando nos vamos a la ficha de datos de seguridad, encontramos que es nocivo en caso de ingestión, provoca irritación cutánea, puede provocar una reacción cutánea alérgica, provoca irritación ocular, nocivo en caso de inhalación, muy tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Entonces, démonos cuenta que este producto también requiere, además de elementos de protección personal, manga larga para evitar precisamente contacto del producto con la piel y una protección respiratoria teniendo en cuenta que es nocivo en caso de inhalación. Efectos generales: irritación de ojos, piel y mucosas, descamación y formación de grietas en la piel. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Este producto fue prohibido por los riesgos a la salud por medio de sentencia de la sentencia T343 del 2022 de la Corte Constitucional, que le ordena al ICA generar los mecanismos y las estrategias para la prohibición y erradicación total de este producto del mercado. Y esto, el ICA cumple esta sentencia por medio de la resolución 6365 del 6 de junio del 2023, donde prohíbe el consumo y la compra de clorpirifos, asimismo con las importaciones y cualquier distribución en el mercado. Tenemos algunas preguntas que voy a responder en este momento. ¿El glifosato no se ha prohibido? No, no, señora. El glifosato como producto no se ha prohibido. Lo que se prohibió fue su uso para erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea. Se está utilizando por medio de su uso manual, de aspersión manual, pero no está prohibido su compra, comercialización y uso en Colombia. El producto que se prohibió su uso, comercialización en Colombia es el clorpirifos. ¿Cómo se llama el químico que estás mencionando? ¿Cuál de todos, Lady? Este que les estoy mencionando es el clorpirifos. O sea, estoy tratando de no utilizar. El paraquat es un producto también, es un producto también orgánico, es un órgano fosforado, si no estoy mal. El propanil es un orgánico, es un producto orgánico. El clorpirifos es un orgánico, es un órgano clorado. Y ahorita nos vamos a ir a otro, que es el glifosato, que se los quiero mostrar con la molécula. Tengo una pregunta de Ángela Patricia Espinosa que me dice: ¿qué medidas inmediatas podemos tomar si una persona ingiere alguno de estos plaguicidas y estamos en una zona rural de difícil acceso? Muy buena pregunta, Ángela. Es muy importante tener la ficha de datos de seguridad
y tener los protocolos de atención médica en caso de ingestión. Primero, no conducirlo a vómito. Es muy importante no inducir el vómito en una persona intoxicada con un plaguicida. Segundo, dependiendo del plaguicida, no les puedo dar una receta de cocina. ¿Por qué? Porque es que todos los productos químicos tienen unos protocolos diferentes de atención. Hay algunas similaridades. La similaridad es no induzca el vómito, pero sí es muy importante tener unos protocolos y estar articulándose con los profesionales en salud que nos puedan acompañar en el cultivo. Estamos hablando de enfermeras o estamos hablando de profesionales de la salud e implementar protocolos de acuerdo al tipo de producto que estén utilizando. Entonces, precisamente, tener estos protocolos de primeros auxilios para darle el tiempo a la persona a llegar a un centro asistencial. Fundamental, siempre llevar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del producto al centro asistencial. El tema de plaguicidas en desuso, ¿es lo mismo que plaguicidas vencidos por el ingrediente activo? No, ya vamos para allá. Cuando hablamos hablamos de cementerios de plaguicidas. Muy buena pregunta y muchísimas gracias por la pregunta. Vámonos un poquito para atrás. Cuando estamos hablando de prácticas ocupacionales, resulta que no todos los plaguicidas quedan poquitos, quedan sobrantes o se vencen. Sí, efectivamente. Un plaguicida en desuso es el clorpirifos. ¿Por qué es un plaguicida en desuso? Porque hay una prohibición de utilizarlo. Desafortunadamente en el sector rural todavía se siguen utilizando muchos productos que están en desuso. En desuso quiere decir que están prohibidos por el riesgo a la salud que tienen y por el impacto al ambiente. Cuando estamos hablando de un producto vencido, estamos hablando que su fecha de vencimiento es, por ejemplo, el 30 de junio. Y entonces, cuando hay un producto vencido, el producto se degrada. Al degradarse, pues puede generar unas moléculas que pueden ser mucho más peligrosas que el producto original. Entonces, esa es la diferencia entre los productos en desuso y los productos vencidos. ¿Cuál es la peligrosidad? Toda. Porque, y es más, los productos vencidos hasta cierto punto pueden llegar a ser más peligrosos porque al estar vencidos significa que están, un producto químico vencido es un producto que puede tener una degradación ya sea por reacción del principio activo con los excipientes o con los demás productos que tiene la mezcla, y eso es lo que genera unos productos con un mayor nivel de toxicidad. Por eso es que cuando hablamos de cementerios de plaguicidas, debemos también hablar de las prácticas que se requieren para la destrucción, para el manejo de residuos peligrosos de plaguicidas, que eso lo vamos a ver ahorita en la parte de impacto ambiental. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, muy interesantes. Y vamos a continuar. Entonces, estamos en el clorpirifos. El clorpirifos fue prohibido el año pasado, de acuerdo a una sentencia de tutela, la sentencia T-343 del 2022 de la Corte Constitucional, precisamente por la evaluación de riesgos a la salud, y esta le ordenó al ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que da los permisos para la importación de productos químicos de uso agrícola, y por medio de la resolución 6365 del 6 de junio del 2023 está prohibida la comercialización y uso del clorpirifos como un insecticida. Sin embargo, cuando consultamos la ficha de datos de seguridad, encontramos que el producto es nocivo en caso de ingestión, provoca irritación cutánea, reacción alérgica, irritación ocular, nocivo en caso de inhalación, es tóxico para los organismos acuáticos y es tóxico con efectos nocivos duraderos. Es más, podemos encontrar que tiene un mayor impacto al ambiente que impacto a la salud del trabajador
pero pues esto no es del todo cierto. Y cuando hablamos del glifosato, vemos una gran diferencia en los estudios epidemiológicos, que quiero llamar la atención en este sentido, en los estudios epidemiológicos que tiene el glifosato con respecto a la información de la ficha de datos de seguridad. La ficha, voy a terminar esto, tengo preguntas, pero voy a terminar esta diapositiva y ya miramos más preguntas. El glifosato es una molécula que tiene dos estructuras. Una que se parece mucho a una estructura que utiliza el organismo para una de sus funciones, que es la respiración, y la otra estructura que tiene nitrógeno y oxígeno con doble enlace, bueno, esta sección, que se parece mucho a un aminoácido esencial. Precisamente el que se parezca tanto a un aminoácido esencial y que se parezca por el otro lado a otro compuesto del organismo lo hace que sea altamente asimilable por el organismo y que pueda generar unos efectos tóxicos importantes. Pero cuando nos vamos a la ficha de datos de seguridad, encontramos que tiene una categoría 2 en toxicidad acuática, una categoría 2B en irritación ocular y una categoría 4 de toxicidad oral aguda. Significa que son categorías bajas. Las frases de peligro tenemos que es nocivo en caso de ingestión, provoca irritación ocular y es tóxico para los organismos acuáticos. Pero a partir de un estudio que se publicó el año pasado, 2022, en una revista de Brasil, se estudió los efectos en salud que producía el uso de glifosato en diferentes actividades, precisamente en su uso como producto para erradicación de cultivos solícitos. Y este estudio epidemiológico se llevó a cabo en la hormiga y orito, eso es en el Putumayo. Se encontró que habían 1.153 quejas que se referían a problemas de salud por la expresión de este producto, dentro de los cuales se destaca principalmente brotes en piel, infección respiratoria aguda, o sea, IRAS, una afectación a nivel respiratorio, fiebre, generación de fiebre por infección, cefalea, dolor de cabeza, estamos hablando del sistema nervioso central, diarrea y vómito, estamos hablando de efectos gastrointestinales, dolor abdominal, los tres son de efectos gastrointestinales, mareos que también van asociados a la cefalea, es decir, una afectación del sistema nervioso central, angustia, miedo y pánico, otro de los efectos a nivel del sistema nervioso central, dolor de garganta y conjuntivitis. Entonces, si miramos la conjuntivitis, si está identificada, provoca irritación ocular, habla de nocivo en caso de ingestión, pero aquí no podemos hablar de la ingestión como tal, sino del ingreso por vía respiratoria, porque al tener una aspersión aérea, entonces el producto entra por vía inhalatoria y genera todos estos efectos a nivel de salud. Vamos con nuestras preguntas. Vamos a seguir, ya las preguntas pues están resueltas, vamos a seguir con, finalmente, vamos a hablar de impacto a la salud en los minutos que nos quedan. Cuando estamos hablando del impacto ambiental, la contaminación ambiental por plaguicidas está dada por aplicaciones directas en los cultivos agrícolas. Cuando hablamos de aplicaciones directas, estamos hablando del producto en nivel concentrado en lugar del producto diluido. Un producto concentrado tiene un impacto muy alto. También estamos hablando que, como les decía, muchas de las prácticas ocupacionales en el sector rural es que cogen dos productos, estamos hablando, por ejemplo, un herbicida y un insecticida o un herbicida y un, perdón, dame un segundo, un herbicida y un fungicida o un herbicida y un insecticida. Y para ahorrarse tiempos de aspersión y trabajadores de aspersión, entonces mezclan los dos productos y los aplican. Otro aspecto que también se encuentra es que se aplican unas dosis muy altas, estamos hablando de una concentración
100 veces o 200 veces mayor que la recomendada para el control de la plaga, pues por si acaso. Entonces, ese por si acaso hace que en el sector rural se encuentren unas aplicaciones también a nivel concentrado que genera un impacto importante desde el punto de vista ambiental, no solamente para la salud del trabajador, sino también ambiental. Hay un lavado inadecuado de los tanques contenedores. Como hay un lavado inadecuado de tanques contenedores, entonces estamos hablando de la contaminación del producto, entonces estamos hablando de productos mezclados, por así decirlo, con otros plaguicidas que pues también van a generar ese impacto a nivel ambiental. Filtraciones en los depósitos de almacenamiento y residuos descargados y expuestos en el suelo, derrames accidentales, precisamente estos derrames se dan en la preparación, dependiendo también el envase en el que viene el producto, son tanques, son muy pesados y eso pues genera derrames a la hora de estar preparando la dilución del producto. Y en el uso inadecuado de los mismos por parte de la población. Es decir, estos productos son empleados para contener agua y alimentos en los hogares y no tienen en cuenta el desconocimiento de los efectos adversos que provocan en la salud. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, como no hay refrigeradores en el sector rural, entonces conservan los productos en agua. A los productos al agua, en donde se conservan estos productos, pues les aplican algunos plaguicidas para evitar que el agua se contamine, que el agua pues se contamine de una plaga. Bueno, y para darle un mayor tiempo de duración al agua. Lo que no se están dando cuenta es que están contaminando los productos alimenticios que están sumergiendo en el agua. Y vamos a mirar cómo es la cadena del uso de productos después de su aspersión. Cuando estamos hablando del uso de plaguicidas a nivel agrícola, forestal, industrial o doméstico, llega a compartimiento agua, a compartimiento aire y a compartimiento suelo. Usualmente, cuando estamos hablando de aspersión, empieza por aire, pero las corrientes los conducen a cuerpos de agua y también pues caen en el suelo porque esa es la función, no solamente en la planta, sino en el suelo. Desde el punto de vista, cuando hay contaminación de cuerpos de agua, contamina el plancton, que es vegetal, que es es la vegetación del agua, peces y llega a peces. Cuando hay en aire, pues llega a las plantas igual que en el agua, porque pues el agua se utiliza para el riego, entonces también llega para el agua y estamos hablando de llega a animales, porque llega a animales por el consumo de plantas y por los bebederos, por consumo de agua en bebederos de estos animales. De esta forma, llega a invertebrados acuáticos, todo lo que son peces y demás, aves silvestres y también llegan al hombre. Entonces, démonos cuenta que la aspersión como tal del plaguicida que se da en compartimiento aire, agua y suelo va a estar contaminando inicialmente a organismos acuáticos y finalmente pues nos va a estar llegando al hombre en el consumo de plantas y de carne y de proteínas. Vemos en esta figura también que la aspersión de plaguicida con todo lo que es el desplazamiento por el viento y lo que son las lluvias que genera unos lavados va a y también debemos tener en cuenta los aspectos de la fotodescomposición. ¿Qué quiere decir eso? Que hay productos que son sensibles a la luz y en la aspersión pues tienen un tiempo de vida media en la atmósfera y generan y sufren una descomposición. Hay otros que sufren volatilización y esos son los que van en las corrientes de aire. Los que llegan al suelo, hay una absorción por el suelo, por el tipo de suelo y demás. Hay un transporte que los lleva a las aguas freáticas. También los lavados, cuando se hacen de forma incorrecta o se hacen en lugares inadecuados, pues van a contaminar el suelo para hacer la contaminación o para conducir a la contaminación de los niveles freáticos de agua. Hay una difusión de esa solución en el suelo
y también hay unas transformaciones químicas por microbios y microorganismos y otro tipo de microorganismos que se encuentran en el suelo. Entonces, démonos cuenta que el uso desmedido del producto químico no solamente genera impactos en la salud del trabajador, sino también está generando un impacto ambiental de erosión de suelos y de contaminación de aguas a nivel superficial, cuerpos de agua y a nivel freático. Y también están siendo por transporte del viento, están cayendo en comunidades como se ha encontrado en algunos estudios donde hay plaguicidas, por ejemplo el mancozeb, que se utiliza para cultivos de caña, pero se han encontrado en municipios en Caloto, en municipios de Cauca, donde no se realizan este tipo de actividades agrícolas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haberles solucionado algunas preguntas y pues haberles compartido un poquito más de este tema de productos agrícolas. Terminamos con nuestro sondeo habitual. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Ingeniero Joseph, muy buenos días. Entonces vamos a iniciar con el sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Joseph. Nuestra primera pregunta nos dice, identifique los siguientes productos químicos de uso agrícola, ¿cuáles no son plaguicidas? A, herbicidas, B, insecticidas, C, fertilizantes y D, fungicidas. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Vamos a ir ya con los resultados de nuestra primera pregunta. A, herbicidas un 7%, B, insecticidas un 3%, C, fertilizantes un 87%, D, fungicidas 4%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero Joseph? La respuesta es la C, fertilizantes. Como les mencioné en esta diapositiva, en la primera diapositiva, los plaguicidas pueden ser herbicidas, es decir, que atacan malezas, fungicidas que atacan hongos que se vuelven plagas para los cultivos e insecticidas que estamos hablando que controla insectos en los cultivos. La respuesta correcta es C, que son los fertilizantes, que son productos químicos de uso agrícola o agroinsumos que, aunque también tienen efectos a la salud, lo que hacen es favorecer el desarrollo del cultivo. Muchas gracias, ingeniero Joseph, por la retroalimentación. Entonces vamos ya con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta. Ok, nuestra segunda pregunta nos dice, identifique la práctica ocupacional correcta en el uso de plaguicidas. Mezcla de productos con diferentes principios activos es la A. La B, cambio de ropa después de aplicar el producto. C, comer y beber mientras se está realizando la aspersión. Y D, realizar dilución y mezcla de productos con la mano. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Vamos a ir con los resultados de esta segunda pregunta. A, mezcla de productos con diferentes principios activos un 4%. B, cambio de ropa después de aplicar el producto un 93%. C, comer y beber mientras se está realizando la aspersión un 2%. Y D, realizar dilución y mezcla de productos con la mano. Ingeniero Joseph. La respuesta correcta efectivamente es la B, que es cambiar la ropa, es cambio de ropa después de aplicar el producto. Como les digo, si bien por infraestructura no se puede, a veces no es posible o en muchas ocasiones no es posible que el trabajador se bañe, sí es importante decirle que cambie su ropa y que lave esa ropa de forma aparte, sí, de forma sí, aparte de la ropa de su familia para evitar contaminación de la contaminación cruzada en sus casas. Y nos vamos con la última pregunta, Inge. Muchas gracias, ingeniero Joseph, por la retroalimentación. Vamos a ir con la tercera pregunta.
¿Qué plaguicida fue prohibido en Colombia en el año 2022? A. Clorpirifos. Clorpirifos, yo le ayudo, Inge. A, clorpirifos, B, mancozeb, C, glifosato, D, paraquat. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, clorpirifos 45%, B, mancozeb un 3%, C, glifosato un 50%, D, paraquat un 3%, ingeniero Joseph. Nos fue muy bien porque aún tenemos un alto porcentaje de personas que nos dicen que el glifosato, les quiero recordar, lo que se prohibió fue su uso para aspersión aérea, pero el glifosato no está prohibido para la venta y comercialización en Colombia. El que está prohibido para venta y comercialización, de acuerdo con la sentencia T-343 del 2022, es el clorpirifos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Ingeniero, muchísimas gracias a nuestros asistentes del día de hoy. Muy contento de contar con ustedes en estos seminarios y espero aportarles un poquito en este tema de peligros químicos. Nos vemos en una siguiente ocasión para continuar tratando estos temas de peligros químicos. Ingeniero, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Igualmente te agradecemos y te deseamos una excelente tarde. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar.
Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.